Yo con la edad que tengo ahora todavía cuando hago alguna venta estoy deseando llegar a casa para contárselo a mis hijos. Para celebrarlo, claro. Este es un eterno debate, ¿no? ¿Se nace o se hace? Nace o se hace. Yo tengo mi teoría. Mi teoría es, muchas veces señalamos a los de arriba porque parece que, como tú bien dices, no hacen nada, pero es que su labor es hacer. O sea, nos creemos que el responsable del departamento de informática tiene que estar con el ordenador también, ¿no? Tiene que estar verificando que cada uno haga lo suyo, ¿no? Que le preguntan, ¿tú por qué eres alcohólico? ¿Qué contestó? Mi padre. Por mi padre. Pero es que al que no es alcohólico le preguntan, ¿tú por qué no eres alcohólico? ¿Qué contestó? Por mi padre, ¿no? Pero esas tres cosas, diría, leer más, viajar más e invertir, generarme una seguridad mejor para la jubilación. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa en el canal Marbellap. Desde la Delegación de Fomento y Pymes del Ayuntamiento de Marbella hay una nueva startup, la marca Marbellap. Con esto tenemos un podcast en el que traemos artistas, deportistas de élite, emprendedores, con los que queremos inspiraros, queremos ayudaros a conseguir vuestros sueños, pero siempre respetando vuestra salud, que estéis lo mejor posible. Esperamos que todas nuestras entrevistas os consigan inspirar lo máximo posible y os dejo con el contenido. Hoy abordamos un tema clave que atraviesa cualquier organización moderna: cómo liderar sin dejar de ser humano. En un entorno donde los resultados, la velocidad del día a día y la presión marcan el ritmo, cada vez son más las empresas que se enfrentan a un reto silencioso: el desgaste emocional de quienes lideran y también del equipo. Porque liderar no solo implica tomar decisiones, implica sostener equipos, gestionar crisis, acompañar personas y hacerlo sin perder el equilibrio interno y además cumpliendo las métricas. Hoy tenemos un crack de este tema que tengo aquí su libro que me acaba de regalar y estoy deseando leerlo. Tenemos a Ladis Moyá. Bienvenido al canal. Muchas gracias, Alex, muchas gracias. Ladis, tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista porque, como sabes, soy emprendedor y quiero aprender mucho de ti, porque al final aquí tu punto clave es conectar mediante las emociones a vendedores que sean capaces de vender mejor, pero y además queriendo a ese cliente. Cuéntanos un poco más. Sí, eso es. La venta es una actividad que desgraciadamente tiene, sabemos, un papel o tiene una imagen mala, pero si algo tiene de bueno, y es lo que yo descubrí hace muchos años, tantos como 34, pues que es una actividad apasionante. Es una actividad apasionante porque conoces personas, porque cada día es distinto, es decir, tiene una vivencia, yo diría, apasionante, ¿no? Como te digo. Entonces, liderar equipos y dentro, además, en el mundo de la venta, pues tiene un añadido, que es la motivación, ¿no? La palabra motivación, porque a diferencia de otras actividades, la venta está sometida al prueba-error. Esto es algo que cuando uno se mete en la venta, porque uno no nacemos preparados para el rechazo, el no, y eso hace mucho daño. Y un vendedor está expuesto continuamente al no. Constantemente. Y si algo tiene un emprendedor, que ya que estamos aquí hablando contigo, que de esto sabes mucho más que yo, es hacer frente al no, ¿no? Yo me acuerdo una experta que en una conferencia que asistí dice: la venta la voy a describir cantando, y decía, atención: queremos hacer crecer este canal mucho más para daros muy buen contenido y para eso necesitamos vuestra ayuda. En cada programa siempre deja tus preguntas para que nuestros invitados puedan ayudaros a resolver esas dudas y, sobre todo, dale a me gusta y suscribiros al canal. Esto nos va a dar entidad y poder traer cada vez más invitados para que os inspiren mucho más. No, sí, no. Es decir, ese sí que llega de vez en cuando. A la vez, dentro de que es un rechazo el resto de los no, es apasionante. O sea, cuando cierras un acuerdo, cuando tal, yo con la edad que tengo ahora todavía cuando hago alguna venta estoy deseando llegar a casa para contárselo a mis hijos. Para celebrarlo, claro. Para contárselo a mi mujer y a mis hijos, y a mí me apasiona. Entonces sí, el liderar equipos comerciales necesita
mucho acompañamiento, estar muy encima. Hay otro tipo de actividades donde tú dejas al componente de tu equipo, está haciendo su trabajo con un ordenador, pero aquí tienes que ver si ha salido de la reunión que tenía, si está arriba, está abajo. Es una montaña rusa. Y además hoy queremos mostrar a nuestra audiencia cómo vender más y mejor, pero haciendo más feliz al cliente y a ti mismo, que es muy importante en el camino si quieres una carrera profesional larga. Absolutamente. A mí me educaron a mí me hizo un daño, y yo creo que a mi generación también, en aquello de que el cliente siempre tiene la razón. Y si no la tienes, me acuerdo que me decía mi jefe, se la das. O sea, lo que se transmitía era, el que tiene que ser feliz es el cliente, el que hay que ayudarle. Y tú estás para lo que te pida. Y efectivamente me ha gustado como lo has descrito tú, que la venta tiene que tener un equilibrio entre que las dos partes, pues el famoso win-win, ¿no?, que inventó hace muchos años la Universidad de Harvard y que es tan importante, que los dos nos sintamos bien. ¿Por qué crees que aún hoy día, 2025, 2026, nos siguen formando en estrategia? Si yo, por ejemplo, ¿no?, vengo de una ingeniería, hago mi máster de negocio, lo termino en Estados Unidos, y lo poquito que sé de gestión emocional, vi como un par de módulos de soft skills un sábado por la mañana que nadie va. ¿Por qué nos siguen formando en estrategia y en KPIs perfecto, pero en temas emocionales de pasada? Pues yo no lo entiendo tampoco. Y ya lo que tú cuentas ya era mucho todavía para mi generación, que ya eso era impensable, ¿no? Pero eso tiene que darse la vuelta porque es que es fundamental. Mira, hay un concepto que yo reclamo, de verdad, y reivindico porque está no se ve en la cultura nuestra, en España por lo menos, que es el comportamiento asertivo. Y lo digo por lo siguiente. En una formación, yo, como sabes, Alex, me dedico a entrenar equipos comerciales en temas de liderazgo, motivación. ¿A cuántos equipos, personas has ayudado en 30 años? Es que de verdad que llevo 34 años haciendo esta labor. Empecé siendo jefe de equipo en National Nederlanden, compañía de seguro de vida, y miles, es que han pasado miles, ¿no? Ya solamente con un proyecto que me duró 10 años estuve entrenando a 4.000 comerciales, perfiles de Telefónica, y con un equipo de 15 personas, no yo directamente, pero serían miles, sí. Entonces, no sé en dónde me he quedado. Me has preguntado. Estábamos hablando sobre. O sea, que yo tenía suerte porque me enseñaban algo de soft skills, pero en el pasado ni eso. Pues mira, una vez hablando del comportamiento asertivo, pregunté al equipo qué era eso. Al grupo que tenía yo de formación. Y nadie decía nada, y de pronto una chica levanta la mano y nos hace un speech de lo que es el comportamiento asertivo que nos dejó con la boca abierta. Y fíjate lo que nos aclaró. Dice, es que no entiendo cómo no sabéis lo que es esto, porque yo nací en Bilbao, pero con 3 añitos me fui a Irlanda, y en Irlanda, en los planes de formación, es que desde la guardería, desde el colegio, los padres, y es verdad que nuestra cultura, y te pongo este ejemplo como otros muchos, es decir, tienes toda la razón que esto se deberían hacer, cada vez hay más, eso también es verdad. Talleres, que les suelen llamar talleres de gestión emocional, se empiezan a ver en colegios, en institutos, y eso es muy bueno, muy necesario. Concretamente mi hermana, que no tenía formación para esto, pero encontró pasión en eso, se hizo coach y a ella le encanta trabajar con adolescentes. Porque es que te das cuenta que, claro, en adolescentes tú eres hormonas y sentimientos por todos lados que nadie ha enseñado a gestionar en absoluto. Absolutamente. Siendo muy buenas personas, hay jóvenes muy buenos, pero cuando tú no te han ayudado a gestionar los rechazos de la vida, que son tantos hoy día, pues ahí vienen de aquellas aguas vienen estos lodos, porque mira, en concreto mi hija Marina, que es la que, no sé si te lo he contado, que me ha hecho abuelo hace 2 meses. Oye, enhorabuena, enhorabuena. Pues te lo voy a contar cada 15 minutos. Bueno, que estoy muy contento. Pero ella es psicóloga y ha trabajado mucho con jóvenes. Y nos cuenta, y no hablamos de jóvenes de universidades privadas y tal, donde hay unos problemas tremendos, no solo del TCA, ¿no?, el trastorno de la conducta alimentaria, sino de intentos de suicidios, tal. Chavales con una vida bastante fácil, entendamos, que no te hablo de personas
que la rechaza la sociedad. No. Fácil desde un estándar de vida donde se busca la supervivencia, o sea, tienes todo eso cubierto. Pero igual desde su punto de vista, donde ahora su mundo es la sobreexposición, la comparación continua, ahí el mundo es muy duro para ellos. Eso es. Mira, yo tengo un voluntariado por el que, como voluntariado que es, me ofrezco y lo hago en 2 colegios, donde cuando llega abril, que van a elegir carrera en segundo bachiller, les doy una charla a los jóvenes, ¿no? Y les hablo un poquito de lo que ha sido mi vida, porque es verdad que mi vida me ha enseñado muchas cosas que yo creo que de eso habría que ayudar más a los jóvenes. Yo soy el 9º de 12 hermanos y ya, por ejemplo, el hecho de tener hermanos y ser familia numerosa es una enseñanza de vida donde pues todo se comparte. Donde Tú no estabas acostumbrado a estrenar ropa, por ejemplo. Efectivamente, es un muy buen ejemplo, pero luego llegan los Reyes Magos y había un juguete, no voy a desvelar más, pero porque no daba para más, ¿no? Entonces, yo de esta charla que le doy a los chavales, por ejemplo, les hablo que perdí un hermano con 23 años. El tema de la muerte es un tema que en la sociedad occidental no lo tenemos asumido. Yo envidio a los orientales como lo ven más parte de la vida. Admiro a mi hijo Gonzalo, que es el emprendedor estoico. Que de hecho no he dado esa noticia, pero es que Ladis es el padre del emprendedor estoico de Gonzalo, que ha estado con nosotros ya 3 veces. Pues él es estoico y ejerce. Entonces, lo que admiro de él, muchas cosas, es que en su cuarto tiene un cuadro con el memento mori, lo digo bien, ¿no? Donde nos hace ver que somos temporales, que es que hay que disfrutar la vida al máximo, y él va viendo cómo la vida va pasando y tal, ¿no? Pero entonces, me acuerdo que terminé una charla, y fíjate a lo que quería llegar, donde les hablo que yo de joven, yo les hablo de mis errores y mis aciertos. Y un error que yo tuve es que yo estuve demasiado pendiente de mi físico. O sea, era la época de las hormonas, como tú decías, donde tal, entonces tenía que ir siempre peinadito, que todavía sigo peinado. Lo mantienes, pero ahora lo mantengo, pero no me quita el sueño. En aquella época hablo de que yo además tuve un programa de crecimiento, porque yo soy gemelo y los 2 gemelos éramos muy pequeñitos, nos tuvieron que meter, bueno, con inyecciones y tal. Y entonces yo recuerdo que el físico para mí lo era todo. Y luego lo que les digo a los chavales es que no es relevante. Y yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, y si estuviera aquí lo diría igual porque nos queremos mucho, puede ser la persona más fea que hay en la tierra. Él lo sabe, pero a la vez es el más feliz de los amigos que conozco, ¿eh? Entonces, bueno, recuerdo una vez que terminé una charla y una chica que se veía que tenía, pues físicamente, pues tenía algunas, me dio mucho las gracias, no sabes lo que me va a ayudar tal cual. Claro. O sea que esto es muy necesario. Ladis, por dar importancia a la figura que tenemos contigo aquí hoy, tienes esta posición profesional ahora mismo y ayudas a muchísimas personas, pero es que vienes del ámbito militar. Eso es. ¿Qué te enseñan de emociones en el ejército? Pues mira, hoy día más, ¿eh? Es verdad que en la época que yo estaba, a lo mejor tampoco, por ejemplo, el tema del liderazgo no se trataba, y hoy en día en los ejércitos ahí está la escuela de liderazgo, ya no vale el porque lo digo yo, una orden tiene que estar bien fundamentada. Entonces, yo nazco en una familia de larga tradición militar. Mi padre militar, de mis hermanos ya 5 por encima ya eran militares. Bueno, era una época donde los hijos de abogados eran abogados, los de arquitectos, y yo entro en las Fuerzas Armadas. Ingreso en la Academia General Militar. Muy diferente a lo de hoy. De hecho, escuchaba a Pérez Reverte el otro día que decía: a mí me educaron para un mundo que ya no existe. Pues algo así, sí. Y yo ingresé, salí teniente en el año 82, me fui, que no estuvo mal, a la brigada paracaidista. Esto de que te abran la puerta a un avión y que saltes, pues es lo suyo. Hoy día cuando hago vuelos y veo que el avión despega y luego aterriza, a mí me parece muy blandito. Aburrido. Me parece muy blandito. Oye, ¿qué se siente al saltar? Pues es una sensación, claro, hablamos de salto militar, porque no sé si tú has tenido la suerte de hacer algún salto paracaidista. Todavía no, pero va a ser. Bueno, Gonzalo lo hizo hace poco, en julio, que cumplió 30 años. Su novia le sorprendió con un salto paracaidista, y eso no tiene mucho que ver con lo que yo viví. Cuando hablo de salto militar, hablo de que tú vas en un ambiente
supuestamente de guerra. Eso quiere decir, se va con las luces apagadas, se va con espacios que no hay tal. No solo llevas el casco, sino el armamento, la mochila. Entonces, se pasa tan mal dentro del avión. El olor a queroseno todavía lo tengo en las pituitarias. Que cuando sales al aire, y yo lo que he hecho ha sido salto automático. Salto automático es el que hay una cinta que va atada al avión, lo de las películas que tú ves un avión y que van saliendo paracaidistas. Yo no he hecho caída libre. Bueno, por un tema de salud que tengo en un oído. Entonces, me has preguntado que qué se siente. Como es de venir del infierno, donde hay un señor que te está pegando gritos en el avión, pero unos gritos, y yo era el oficial. El oficial quiere decir que yo iba, por ejemplo, en un aviocar que es de 15 personas, pues van 14 paracaidistas y el teniente, que era mi caso. Y entonces tienes a un suboficial del Ejército del Aire, que tiene que ser así, porque es el que manda en la aeronave, pegándote gritos a todos. ¡5 minutos! 1 minuto, en pie, como estas cosas que se ven en la guerra, enganchar. Entonces, vamos, hay tal estrés que cuando abren la puerta, por cierto, una puerta, un avión que va a 300 kilómetros por hora. Eso es una succionadora. Tú imagínate lo que es cuando vas en un coche y a 110, 120 abres la ventana. Bueno, pues se te va la vida ya, o sea, ya no. Y no es que abran la puerta, es que la puerta desaparece, o sea, la quitan entera. Bueno. Y ya cuando saltas al aire, que además yo saltaba el primero siempre, porque tenía, sobre todo por tema de reagrupamiento luego, es nunca mejor dicho estar en el cielo, porque pasas de un estrés tremendo a de verte ya colgado. Es verdad que tienes 2 minutos, 2 minutos y medio para llegar al suelo y hay un cierto estrés también, pero es una paz. Yo me acuerdo que oía al fondo, si vale decir una palabra, ¡de puta madre! Oía al fondo los demás paracaidistas allá arriba. Nada, una sensación muy, muy bonita. Para mí ha sido... Y luego a los jóvenes les digo, no digo que hagáis esto, pero hay que atreverse a hacer cosas en la vida, ¿no? Hay que... Bueno. ¿Cómo pasas de esa vida militar a darte cuenta de que la gestión emocional es clave y va a ser tu vida? Pues mira, yo, aunque esté mal decirlo, llevaba una buena carrera. Yo formaba parte de una promoción en la que yo, pues bueno, hablaba inglés, había estado 4 años en la brigada paracaidista, tenía buenos destinos, profesor, pero yo tengo un problema de salud que he mencionado antes, que es que tengo un oído que me dijo hasta aquí hemos llegado, es decir, tengo 9 intervenciones quirúrgicas y después de relevarme del mando de una compañía donde yo ya vi que mi vida ya no podía seguir, o podía seguir militarmente, pero no para lo que yo me había hecho militar, que era para ir a claro, estar con los soldados y con los... En el barro. Y claro, en el barro. Y mi vida estaba abocada a una mesa y una silla, entonces pedí la reserva. El oído ya no podía y en eso, pues, pensando que me iban a dar trabajo seguro, porque, insisto, yo tenía 32 años, tenía muy buena formación, tenía idioma y tal, pues... Pero no conseguí nada, el año 92 muy complicado y me puse a vender seguros. Y ahí es como llego yo al área, lo que luego he seguido y me he especializado más. Oye, creo que hay un gran mito que creo que nos estamos dando cuenta poco a poco de que es ese mito, pero es el cociente intelectual frente a la inteligencia emocional, está integrado. ¿Cómo de importante es tu aptitud con respecto a tu actitud? Pues es muy importante. De hecho, durante muchos años esto no se tuvo en cuenta, donde la actitud con C, que era la parte emocional, no contaba, y por ejemplo, en los procesos de selección, pues siempre se elegía el que tenía académicamente un currículum más abundante, por decirlo así, ¿no? Pero empezaron a haber casos que no cuadraba. Entonces, bueno, pues llegó Daniel Goleman, que te sonará y tal, y entonces nos hablan ya de... Lo que hizo Goleman realmente fue dar a la luz muchas investigaciones de autores anteriores, Gardner, Salovey, etc. Entonces, ahí llegan a casar estas dos inteligencias que tú estás diciendo, incluso se llega a poder medir. Es decir, medir el cociente intelectual no generaba mucho problema, pero medir las emociones sí, ¿no? Entonces, bueno, se hacen y hoy día pues hay unos test donde te clavan de si tú tienes más empatía o tú tienes más autocontrol que la DIS, y eso se puede decir con números y con una gran exactitud. Oye, ¿cómo podemos hacer ese tipo de test para conocernos mejor? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Qué tipo de preguntas te hacen?
Sí, hoy día la verdad es que hay muchos test disponibles y sobre todo en las redes o por lo menos en internet hay muchas escuelas. Es verdad que en MRC tenemos un test, yo soy socio en una consultora, en MRC International People Training, y tenemos un test que además somos distribuidores en exclusiva en España, salvo en Cataluña, que también hay otro proveedor, y es interesantísimo. Se llama el EQI, y es interesantísimo como haciendo un test te puede llevar unos 20 minutos, haciéndolo seguido, que es una de las condiciones que se pide, sale una resonancia magnética de Alex, de cómo eres a nivel emocional, que es muy importante, porque para el desarrollo de las personas no hay nada mejor que autoconocerse, ¿no? Y sabiendo que te dedicas a entrenar emocionalmente a líderes, sobre todo en la parte de ventas, ¿se nace un poquito sin ser un buen líder en la parte emocional? ¿Solo puedes entrenarlo completamente? ¿Hay una combinación? Este es un eterno debate, ¿no? ¿Se nace o se hace? Yo tengo mi teoría. Mi teoría es que yo creo que una persona no nace líder, una criatura. Te he dicho que he sido abuelo hace 2 meses. Te lo vuelvo a repetir, bueno, te ha tocado. Cada 15 minutos me has dicho y estás cumpliendo. No, pero un bebé que nace, en mi caso Alba, mi nieta, ya no nace líder sí o no, sino que luego lo que la vida le dé hasta que se incorpore al mundo laboral, pues las alegrías, las penas, las durezas, tus padres son unos ascendentes fundamentales, ¿no? Te hayan exigido, que te hayan educado en superar, que no te hayan quitado todos los obstáculos de en medio, ¿no? Eso sí va a hacer que cuando uno llega al mercado laboral diga, está nacido líder. Bueno, se ha hecho a lo largo de la vida. Pero luego hay que hacerse, y no solo en un training que dure 1 mes o en un máster de 1 año, no. Constantemente hay que estar mejorando en competencias de liderazgo. ¿Y cuáles son esas competencias de liderazgo que tú dirías que son más importantes, que debemos empezar a entrenar ya? Mira, nosotros tenemos en el modelo de liderazgo de MRC tenemos una figura que responde muy bien a tu pregunta, que es un pentágono. Un pentágono es porque entendemos que hay 5 funciones que son claves a la hora de delegar. Perdón, de liderar. Y es que me he ido a la primera función, que entra la delegación, pero es sobre todo la de involucrar al equipo, ¿no? Que estén... que haya un compromiso, ¿no? Cómo comprometer a las personas, y la delegación forma parte de esta primera función. La segunda es la de motivación. Que con esto, y si me está escuchando ahora alguna persona que dirige equipos, creo que le voy a hacer un favor diciéndole lo siguiente. Los responsables de equipo, yo actualmente, hoy día no tengo personas a cargo por el trabajo que hago, pero he liderado muchos equipos, tanto en los 15 años que estuve en las Fuerzas Armadas, como luego equipos de venta y de formación también. Entonces, para mi forma de ver, hay un error grande que es como que te lo dicen las personas que vienen a preguntarte cómo motivar a mi equipo. Yo le digo, alma cándida, tú no tienes que motivar. Es que esto que estoy diciendo, que lo podamos decir un poco en plan de broma, es importante. Un líder no tiene que motivar al equipo, tiene que crear las condiciones para que cada uno encuentre dentro de sí la motivación para seguir adelante, que no es lo mismo. Es que esto a veces se confunde con vamos, que podemos. Eso no es motivación, esa es la motivación extrínseca, que no vale para nada, pero lo importante es la intrínseca. Entonces, y yo el consejo, y pasamos a la tercera función, la segunda que hablamos de motivación, es, ¿sabes lo que tienes que hacer para que tu equipo esté motivado? No desmotives, de verdad, y es que es así. Y eso cuando lo contamos dices, joder, pues es que es muy sensato. Tú no desmotivos para que estén desmotivados, sobre todo con el ejemplo. Bueno, pues la tercera función, la primera es la de conseguir el compromiso, la segunda es motivación, la tercera es corregir conductas, porque va en el cargo, va en tu gorra de líder, tienes que corregir. Pero el cómo corregir va a ser fundamental. Es fundamental y hay que saber hacerlo. Así como en la motivación, la felicitación, que también la trabajamos, decimos que bueno, puede haber algún modelo para felicitar, pero que fluya, no hace falta. Ahora, para corregir conductas, sí que tiene que haber una conversación concreta, bien medida, con unos pasos bien dados para conseguir el resultado, ¿no? Aquí es donde se aplicaría el feedback sandwich, súper famoso. ¿El perdón? El feedback sandwich.
Bueno, eso se da mucho en negociación y aquí encaja también, ¿no? Es decir, el positivo, el negativo y el positivo. Sí, aquí también encaja, pero el modelo que nosotros tenemos tiene más pasos. O sea, aparte de esto, tiene más cosas como crear un buen ambiente inicial, no sacar cosas del pasado que no formen parte, bueno, etcétera, etcétera. Entonces llevamos involucrar la motivación, llevamos el corregir conductas y las dos últimas que nos quedan, que son fundamentales, desarrollar a tu equipo, y la quinta es el control de las tareas. Con eso no sé si te he respondido las 5 funciones más. Sí, y no son nada fáciles, no son nada fáciles. Que de hecho, tú cuando eres empleado y ves la figura del líder, si piensas mal, puedes incluso pensar, trabaja menos que yo, ¿a dónde irá ahora? Pero es que solo gestionando ese pentágono, tus 8 horas se van fácilmente. Sí, absolutamente, absolutamente. Muchas veces señalamos a los de arriba porque parece que, como tú bien dices, no hacen nada, pero es que su labor es hacer. O sea, nos creemos que el responsable del departamento de informática tiene que estar con el ordenador también, ¿no? Tiene que estar verificando que cada uno haga lo suyo, ¿no? Entonces, y yo, fíjate, en esto os admiro a los emprendedores, quizá por mi origen, un poquito de mentalidad de funcionario, donde estaba todo vendido, donde tenías un sueldo fijo, ¿no? Porque yo, cuando dejo la parte esta, digamos, de ser funcionario y me meto en el mundo de las ventas, muchas veces me han recomendado, ¿por qué no montas tu empresa? Joder, si lo haces bien y tal, ¿por qué no? Y nunca me he atrevido. Por eso os admiro a los que generáis un negocio, y luego veo a mi hijo como ahora ya tiene 3 colaboradores, 4 o 5, porque, y te lo oía más en un podcast, o sea, el sueño que tiene que quitar el que de ti dependan, aunque sean 4 o 5 familias, eso tiene un mérito. Claro. Entonces, muchas veces señalamos a los jefes, pero no es nada fácil ser jefe. También a nivel emprendedor, muchas veces está la broma de que cuando eres emprendedor, tú lo que quieres es ser empresario. Pero aunque realmente ya lo eres, pero al final, cuando montas tu startup, y seguro que muchos emprendedores están de acuerdo conmigo, tu labor es hacer. Es hacer y además es sobrevivir. Eso es. Sí, alguien dijo que un empresario es un emprendedor de éxito. Si lo analizas bien, muchas veces se señala a los empresarios que parece que son los malos y tal, pues esos señores un día apostaron por abrir un restaurante, o en su día por generar una startup y tal, y luego dejarse muchas horas de sueños, de inseguridades. Y otra cosa, pues evidentemente, es que haya líderes pues, que son unos capullos, y es normal. También hay empleados pues, que no serán buenos o que tú no conectarás con ellos, y vamos a darle ahí la vuelta a la tortilla. ¿Cuáles son las cualidades, las actitudes emocionales que tenemos que cuidar mucho para estar en un buen entorno laboral? ¿Pero hablas como colaborador o sí, como líderes? Ya siendo colaborador. Dentro de tu equipo, para estar motivado, para... Podíamos hacer una relación de muchas, pero por resumirlas un poquito, y además está en línea con lo que venimos hablando de la inteligencia emocional, yo diría, en primer lugar, la autogestión emocional. Es decir, que seas una persona con control de tus emociones, ¿no? Que tú seas consciente de que cuando te alteras y levantas la voz estás generando un mal ambiente en el equipo, ¿no? Luego, sin lugar a dudas, la comunicación. La comunicación es clave, porque muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Y en tercer lugar, yo diría gestionar bien los conflictos, ¿no? Gestionar bien los conflictos, dijo Sócrates, antes de discutir, sepamos de qué discutimos. Y es que muchas veces el conflicto es un malentendimiento de lo que tú creías, lo que yo creía, ahí entraría también la empatía. Y por ahí van las competencias que yo resaltaría para trabajar bien en equipo, ¿no? Un buen autocontrol, tener una buena comunicación y gestionar bien los conflictos. Oye, ¿y en todos estos años cuántos son? ¿30 y cuántos?
¿De qué? Ayudando a personas a nivel emocional. Yo he estado emocional. 15 años en las Fuerzas Armadas y ahora 34 que empecé yo como agente de seguros y luego ya como jefe de equipo empecé a dar formación y sí, llevo unos 34 años ayudando a personas en su desarrollo. En todos estos años, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje transformando personas? Mira, yo tengo una frase que cuando yo he trabajado con alguien y bueno, le he dado una formación y tal, cuando me vuelvo a ver o lo que sea, que me digan, Ladis, esto lo he hecho porque me acordé de ti, ¿no? Eso de fuera, en el trabajo que yo hago. Internamente me gusta otra también mucho, que es cuando le pides a alguien que te haga algo y te dice, lo voy a hacer por ser tú. Eso es una bomba, o sea, es una carga de profundidad importante en que algo bien has tenido que hacer para que esa persona te vengan bueno, lo que es la ley de reciprocidad. Cuando tú ayudas a alguien, esa persona va a necesitar ayudarte. Yo te diría, por contestarte a esta pregunta, que para mí la mayor satisfacción es cuando te dan las gracias. El otro día se despedía uno de una forma de, hemos aprendido mucho, pero sobre todo, Ladis, quiero darte las gracias. A mí eso me supone mucho. Porque además yo lo recuerdo cuando iba a estos modulitos de soft skills, que no tenía mucho, pero iba ese sábado por la mañana, salías de otra manera, porque a ti te enseñan liderazgo a nivel de estrategias, KPIs y tal, y tú vas en modo racional. Pero cuando vas y hablas de soft skills y haces actividades con tus compañeros en la que tu trabajo es conectar con ellos y practicar cosas, tú sales de clase de otra manera. Y recuerdo ese sentimiento de gratitud, de esto no me entra ni para examen, ¿sabes? Que lo podría olvidar, pero esta mañana me voy a acordar más de todas las clases que hice de tal asignatura. Sí, es muy satisfactorio. La verdad es que el trabajo de ayudar a otros es quizás mira, a mí en la vida me ha ido llevando por derroteros que de verdad que animo, y tú seguramente sabes de lo que hablo, Alex, a leer. Yo me lo leo cada X tiempo, el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, cuando te habla de conectar, que termina be hungry, no, estar hambriento. Yo veo mi vida y digo, ostras, yo, bueno, pues de niño quería ser militar, porque mis hermanos mayores tal, fui militar, luego por lo que sea me viene un problema en un oído que me hace tal. Paso 15 años donde las competencias que se aprenden, aunque uno no lo crea, menos mal que hoy día la institución militar está muy bien valorada. En mi época había que ir escondiendo. Entonces, cuando yo termino cuando pido la reserva, hago un curso que casi me cuesta el matrimonio, porque yo estaba recién casado, que me costó un dinero de la época, 250.000 pesetas de la época, que mi mujer Ángela me quería matar. Era de Dale Carnegie, no sé si es el autor Dale Carnegie, el autor del libro Cómo hacer amigos sin influir en las personas, y yo me hice instructor de aquellos cursos y poco más o menos que podía haber hecho el balance. ¿Para qué me ha servido? Bueno, pues cuando 20 años después llego a MRC, veo que la filosofía está sacada de esto. Es decir, en esta vida te van pasando cosas que al final es como un puzzle que se une, y yo he terminado ayudando a personas que, como digo, para mí es muy, muy satisfactorio, enormemente satisfactorio. Para todos los que nos estén viendo, que digan, sí, esto suena muy bien, pero quiero hechos. ¿Tú has visto en primera persona cómo han mejorado los resultados de una organización por implementar este tipo de estrategias? Bueno, al dar entrenamiento a perfiles comerciales, y esto es de hace 3 semanas, estoy ahora con una empresa que está creciendo muchísimo de viajes, una empresa de viajes, se llama Pangea, lo voy a decir para hacerles publicidad, que son buenos amigos míos. Están teniendo un crecimiento bestial de 4 tiendas a 21 bueno, y nacieron en el 2015, en la época de nuestros libros, cuando nacieron nuestros libros. Y me decía un participante, me dice, Ladis, no es que me estén funcionando, es que estoy vendiendo más. O sea, quiero decir, el liderazgo es más difícil medirlo, hay que ver los resultados del equipo, pero es verdad que en términos de ventas a veces se puede ver de forma inmediata, como es este caso, pues que has cerrado 2 operaciones más porque has utilizado una de las herramientas que hemos visto. Es que al final todo acaba en lo mismo, vender más, pero cómo vendes más, eso es muy diferente. Claro. De hecho, hablábamos de las soft skills, pero es tan importante
que escuchaba el otro día a Mario Alonso Puig, que lo escucho mucho, y decía, yo me niego a llamarlos soft skills, porque parece blando, parece que no es tan importante. Son las hard skills. Yo le compro esa idea también. Bueno, yo he comprado esta idea que tú ahora me desvelas, que es de Mario, porque a Mario Alonso Puig le conozco, y si él algún día le pregunta, bueno, si tienes oportunidad, nos queremos por circunstancias. Pero no sabía que la frase era suya, así que la voy a decir con más fuerza. Yo se la he escuchado a él, no sé si alguien la ha dicho antes, pero se la he escuchado a él. No, pero no sabía que él la decía, y yo a Mario le tengo una admiración tremenda, pero es verdad que la soft skill suena suave cuando realmente es lo duro y es lo fuerte y es lo que nos ayuda. ¿Por qué crees que ahora mismo hay una pandemia de burnout? Todo el mundo se siente quemado, es muy común sentirte en esa rueda del hámster que no sabes cómo salir. Pasan años de tu vida en el que eres infeliz. ¿Por qué crees que estamos en esta rueda? Es difícil decir un factor solo. Yo creo que aquí se están conectando varios factores. Las expectativas que tenemos con lo que hoy día nos generan Internet y las redes es pues que te hace ver que el éxito es triunfar, es que salgas en la alfombra roja y demás. Pero eso hay que añadirle la tremenda crisis económica que llevamos arrastrando hace tiempo. Por ejemplo, el tema de la vivienda, que para vosotros los jóvenes es un tema complicado. Imposible. Es que es imposible, es decir, que ya el sueldo tuyo se le vaya a un joven en más de la mitad en alquilar la casa, es que a partir de ahí, ¿cómo no va a haber un burnout? ¿Cómo no va a estar uno quemado si es que la vida no me da? Entonces son muchos factores. Expectativas altas, economía complicada, precio de la vivienda y las cosas no dan. Las empresas cada vez... yo lo veo cuando veo una oficina de banco antiguo que ves a lo mejor todavía, los que todavía las mantienen, 5 puestos ahí de caja y luego ves una persona vacío o dos, siempre. Pues esa una o dos personas están trabajando bastante más de lo que a lo mejor trabajaban 5 hace años. Y todo eso origina el tema de la conciliación, que es tan importante. Y en eso se ha avanzado mucho, ¿eh? Yo ahora te he contado que he sido abuelo. Estás clavando cada 15 minutos. Es que, joder, me encanta que mi hija y Alberto, el padre de la criatura, pues acaba de terminar él, pero han estado 6 semanas, cuando en mi época el padre se iba a la guerra, nunca mejor dicho, y la madre es la que se quedaba. En tu caso, literal. Pero es verdad que la conciliación también forma parte de que no conciliamos, de que estamos más tiempo en el trabajo que con nuestros seres queridos. Padres que se pierden todo el crecimiento de sus hijos a cambio del éxito, ¿no? En la vida. Justamente en experiencias cercanas a la muerte, estudios que hacen algunos doctores sobre esto, uno de ellos hablaba de que había hecho entrevistas a personas justo antes de morir, a muchas personas justo antes de morir, y que todas ellas, sin excepción, si se arrepentían de algo, era de no haber pasado más tiempo con su hija, con su mujer, con sus seres queridos. Nadie se arrepentía de no haber conseguido vender lo que vendan más. Eso y eso es muy significativo, porque nadie va a ser más humano que justo antes de ese momento. Absolutamente. En el concepto de felicidad, que hay estudios, bueno, para muchísimos estudios, el factor que más influye, esto hay que decírselo sobre todo a los jóvenes o a lo mejor los que lean menos, pero el factor que más influye en la felicidad por encima de la salud y por supuesto el dinero son las relaciones que tejemos a lo largo de la vida. O sea, el balance que uno hace cuando ya llegas a esos momentos últimos de tu vida es, en fin, las parejas que he tenido, mis hijos, los amigos, pero no pones en valor efectivamente los coches, las casas, no, eso es temporal. Las relaciones es la clave. Viendo esta ayuda emocional para tener éxito, ¿cómo crees que se relaciona el éxito y la felicidad? Bueno, el éxito es que al final es el de cada uno. Yo me considero una persona de éxito, que uno dirá, joder, qué pedante. Soy una persona de éxito porque tengo un equilibrio, una felicidad que se la deseo a todo el mundo, es verdad. Yo, mira, por ejemplo, admiro en mi libro, del que hemos hablado también, ¿no? Querer para vender, me lo reseña Víctor Cooper, ¿no? Y yo me da envidia sana, ¿no? Un Víctor Cooper, porque yo veo un micrófono y hoy estoy pasando un día contigo feliz, porque a mí los micrófonos me gustan mucho.
Y quizá me hubiera gustado ser conferenciante como él, pero también pienso que en mi día a día con la formación que sigo dando son mini conferencias que tengo a diario. Quiero decir que al final la felicidad es la que cada uno se pone, ¿no? Y al final es un estado de tranquilidad, de paz interior, de no deber nada a nadie. De serenidad. No, es que es mejor no decirlo mucho, pero yo si me tuviera que ir hoy mismo o mañana de este mundo, me iría en paz absolutamente. Oye, y eso es felicidad. Me contabas una fábula antes de empezar la entrevista que quiero que la conozcan nuestra audiencia. Sí, es una historia de que dicen que los dioses para crear al ser humano, pues tienen que dotarle de una serie de características, de cualidades, y le tienen que dar todo lo que puedan. Entonces, uno de los dioses dice, oye, vamos a quitarles algo, porque si tienen todo, van a ser como nosotros. Así que dice uno, buena idea, pues vamos a quitarles, por ejemplo, la felicidad, porque si ya nacen con la felicidad, pues es probable que no encuentren sentido. Muy buena idea, le quitamos la felicidad al ser humano. ¿Y dónde la ponemos? Dice uno de los dioses, lo escondemos en la montaña más alta del mundo y ahí nunca la van a encontrar. El ser humano, los Ks y tal, llegan arriba, ¿no? Total que la encuentra. Dice otro, pues vamos a esconderla entonces en la profundidad mayor de los mares, de los océanos. Venga, buena idea, la esconden. La encuentra el ser humano. Cuando están ahí en gabinete de crisis, uno levanta la mano, además, según la historia, es el que menos hablaba, y dice, oye, que digo yo que la podíamos esconder la felicidad dentro de cada uno porque seguro que ahí no van a ir a buscarla. Y es muy buena lección de vida, porque es que es verdad, estamos buscando la felicidad fuera. Siempre fuera, en el tengo. Yo recuerdo con 20 años decía, el día que ya termine la carrera ya conseguiré tal, el día que tenga trabajo conseguiré tal, cuando me case, tal. Y hoy es el día que ahí sigo. No sé si me explico. Claro, y se pasa la vida y no te has dado cuenta. Es que la felicidad es verdad que no suena bonito, pero es que es así, no es un destino, es un camino. Felicidad es este rato que estamos compartiendo tú. Totalmente. Y tengo que hacerte un testimonio aquí en directo. Y es que hoy tengo un día terrible, ¿vale? Desde que me levanté hasta que me acueste, me refiero de estrés, de ajetreo, de reuniones. Y he venido estresado, evidentemente, y tarde además. Y hemos empezado a charlar y de repente hay una sincronía, hay un intercambio de energía que ya mi día se olvida. Y, bueno. y me pasa a menudo cuando hago este tipo de contenido. Suscribiros al canal, por favor, porque así tendré menos estrés externo y podré dedicar más tiempo a esto. Pero me pasa mucho, me siento a hablar, conecto con el invitado y pasamos un rato muy ameno. Y eso cambia mi día, cambia mi energía y desde luego lo que me quede después pues va a ser muy diferente. Qué bueno, ¿y hoy te ha ocurrido? Hoy me ha ocurrido. Bueno, pues me alegro. Me pasa el 99% de las veces. Qué bueno. Mira, nosotros tenemos, cuando hablamos de equilibrio emocional, hablamos de una herramienta para conseguir este equilibrio que necesitamos, en fin, que no estemos tan alterados. Y entonces emulamos a la heroicidad. Para mí es un héroe Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca de sentido, que es un libro que yo recomiendo mucho porque él demuestra a la humanidad cómo encontrando sentido a lo que haces consigues sobrevivir no hago spoiler porque el libro El hombre en busca de sentido es la experiencia que él tiene en un campo de concentración y si escribe el libro es que sobrevive. ¿Por qué sobrevive? Porque se retroalimenta de pensamiento positivo dentro de un campo de concentración. Daba paseos para ensayar las conferencias que iba a contar o iba a dar cuando saliera del campo de concentración. Piensa en su mujer, que la detuvieron como a él, embarazada del primer hijo, ¿cómo va a ser mi hijo? Es decir, y gracias a eso empieza a notar que no adelgaza, que no tal. Es decir, esto que acabas de comentar tú, de retroalimentarnos de cosas buenas, por eso yo también recomiendo suscribirse a un canal de este tipo, es fundamental, porque estamos retroalimentando, estamos entrenando el cerebro para que cuando te venga el negativazo te pille con más fortaleza. Y tú decides en qué humor quieres estar, incluso siendo muy consciente muchas veces te lleva y no lo puedes evitar, pero... Bueno, puedes ser consciente, pero por ejemplo, yo no veo las noticias. A mí me encanta la actualidad, me encanta la política, bien. Pero no veo las noticias. Yo decido cuándo veo y qué veo. Claro.
Y a veces, y me informo de la actualidad, pero cuando no a las 9 de la noche, que me queda poco para ir a dormir, y veo eso. Hace muy bien, muy bien. Mira, claro, es que se dice que no es lo que nos pasa en la vida, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Mira qué historia corta te cuento también, porque a mí me encantan las historias, porque reflejan muy bien a lo mejor un concepto como puede ser este. Y yo esta historia no se me olvida nunca por mi condición de gemelo, que soy gemelo. Entonces cuentan, y no es mi caso, no es nuestro caso, gracias a Dios, que un hombre alcoholizado tuvo 2 hijos gemelos. Y cuando son adultos, uno de los 2 hermanos también es alcohólico. Total, que le preguntan, ¿tú por qué eres alcohólico? ¿Qué contestó? Mi padre. Por mi padre. Pero es que al que no es alcohólico le preguntan, ¿tú por qué no eres alcohólico? ¿Qué contestó? Por mi padre. Es decir, ante una misma realidad tenemos caminos para elegir. Es decir, tú decides. Hombre, no las cosas que nos pasan, porque eso es inevitable y toda la vida vamos a llevar disgustos. Mira, me acaban de comunicar que un tío mío parece ser bastante, que no lo esperábamos y está bastante. Eso no podemos evitarlo, pero sí cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan en la vida. ¿Cuál ha sido el entorno más conflictivo en el que has tenido que transformar personas? Bueno, yo he participado en mis 15 años de estar en las Fuerzas Armadas. Tuve la inmensa suerte de participar en la primera misión de paz en Angola. Estuve un año allí verificando la retirada de los cubanos. Es verdad que fue una misión donde era más diplomática que de guerra, porque aunque la guerra todavía existía en el interior, estábamos verificando una retirada de los cubanos. Pero luego sí participé, y en esto sí, con esto te respondo, en una misión se llamó Alfa Kilo, Ayuda al Kurdistán, en Irak. Y ahí sí que me volví con mis valores cambiados, cómo ayudamos. Y ahí me hizo valorar lo que tenemos, que muchas veces uno abre un grifo azul y sale agua fría y nos creemos que es que esto lo tiene todo el mundo. Y luego abres uno rojo y sale caliente. Y hoy día, pues entonces cuando yo volví de los 2 países, cada vez que abro el frigorífico veo un tetrabric de leche, es un milagro, de verdad, que no es. Entonces yo, la situación más complicada, porque ahí, aunque no era formación, sí estaba con en fin, los soldados generando hospitales de campaña, dando alimentación y tal, esa es la parte donde he visto que más hemos podido ayudar a las personas, a que encontraran un hogar, ¿no? ¿Qué consejo darías a cualquier persona joven que nos esté viendo ahora mismo, que vaya a empezar su carrera profesional, no sepa qué estudiar? ¿Qué consejo le darías para dar el primer paso y, aparte de cubrir el 22,algo% que hemos dicho antes, pueda cubrir ese 77% de inteligencia emocional bien para el mundo que viene? Sí. Este dato te vamos a reforzarlo, que un 23% de lo que nos ocurre en la vida se debe al cociente intelectual, pero un 77% restante, que es muchísimo, es gracias a la inteligencia emocional. Entonces, mira, yo tengo un voluntariado que voy a hablarles a jóvenes de cosas de estas, y la pregunta que me haces precisamente la trato. Ahora igual me tienes que ayudar con una palabra que se me ha olvidado, que es cuando juntamos 3 círculos que se conectan y en el centro eso tiene diagrama de Venn. Ahora me acuerdo. Menos mal que te has acordado, porque yo te iba a ayudar poco. No, el diagrama de Venn es muy interesante, es cuando juntas 3 círculos que se conectan y entonces ves cosas comunes en 2 y al centro que están las 3. Entonces se dice que para elegir bien la carrera o hacer el trabajo ideal, que confluyan 3 cosas. Que seas bueno en eso, bueno, que te apasione y que haya mercado. Esto te va sonando a ti, ¿no? Sí, bastante. Entonces es muy interesante como los expertos dicen que si una de las 3, bueno, no te voy a hacer la pregunta porque igual te pongo en un compromiso, pero yo a los jóvenes les digo, ¿cuál quitaríais en primer lugar que pudiéramos? Y precisamente la que hay que quitar es la de pasión, es decir, que hagas bien y que haya mercado. Y la última que nunca hay que quitar, para que sea tu trabajo, no tu hobby, es que tenga mercado, que sea comercialmente viable, ¿no? Entonces, esto es importante. Yo tengo una amiga, hace muchos años que no la veo, su pasión era el esquí, esquiar, o sea, toda su vida era esquí, además llegó a ser buena esquiadora, y el no va más es que consiguió montar un negocio de esquí. ¿Qué pasó?
que terminó odiando el esquí. ¿Por qué? Porque es distinto que sea tu hobby y a que... Esto es aplicable en algo como es tan concreto. Es decir, si tú eres bueno financieramente y te apasionan las finanzas, no lo dudes, tira por ahí. Pero me refiero que cuando no llueve, cuando no nieva, perdón, y al final esto, pues algo que te gustaba tanto... Bueno, mis hijos que me han salido muy artistas, yo también toco la guitarra, pero ellos son muy buenos, tanto Gonzalo como Jaime, ellos me lo han oído decir, y ojalá la música sea siempre vuestro hobby. El día que tengáis que vivir de ella, a lo mejor, igual a David Bisbal no le hace gracia cuando su representante le dice, oye, que tenemos un concierto más el mes que viene en donde París. Sea. Y es que es una pena, y por eso digo que es bueno que el éxito tú Sí, el entrelazar pasión con profesión es un terreno pantanoso. Eso es. ¿Qué errores dirías que has cometido en el pasado que hoy día sabrías corregir? Precisamente en esta charla que yo le doy a los jóvenes hago como una esta de cosas, errores que he cometido o cosas que me hubieran gustado que no me hubieran pasado. Ahora hablo de los errores, pero por ejemplo no haber perdido a mi padre con 16 años. Yo les digo a los jóvenes que los que tengáis padre, y más hoy en día que hay bastantes familias desestructuradas, que encima ves a tu padre cada 15 días o a tu madre, cómetelo con patatas. O sea, yo a mis hijos también estamos cenando y cuando veo que se van digo que yo daría lo que fuera por tener a mi padre ahí sentado y tú lo tienes. Entonces, cosas que me han pasado en la vida, perder 2 hermanos también, que no me hubieran hablado de los misterios de la vida con la claridad que se hablan hoy, para mí el sexo y bueno, cosas de estas de misterios, de dónde vienen los niños, no me lo contaron y aprendí todo a base, bueno, pero errores, yo diría que leería más, a pesar de que ahora he escrito un libro y tengo que leer y todavía tengo que leer más, pero ahí yo sí que abro y cierro un paréntesis con los jóvenes que veo que leen menos ahora. Cada vez menos. Tú eres una excepción, pero es verdad que cada vez se lee menos. Entonces yo leería más, fíjate, viajaría más o no perdería alguna oportunidad de viaje de esto que te dicen. Que no hablo de ir al Caribe, hablo de que los amigos, oye, que nos vamos el fin de semana a Gandía, vamos a pasar el fin de semana. Yo me iría, porque era muy fatiga con que tenía que estudiar y tal, y empezaría a invertir, cosa que no hice, y esto de verdad con la edad que tengo no sabes cómo me arrepiento. Tuve, fíjate, llevo 40, casi 42 años cotizando y haber empezado a meter un poquito, no es que ahora me falte el dinero, tengo que decirlo también, pero a un joven que empieza, mi hijo Jaime con 26 años lo está haciendo, poquito a poco, pero esas 3 cosas diría, leer más, viajar más e invertir, generarme una seguridad mejor para la jubilación. La parte de inversión yo acabo de empezar y estoy totalmente de acuerdo contigo. Me arrepiento incluso de no haberlo hecho antes, lo que pasa es que siendo emprendedor es bastante difícil. Pero básicamente las otras 2 lecciones son vivir, aprender más, experimentar más. Eso, y coincido 100% contigo. Aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida. La vida es un regalo. La vida es un regalo. Lo decía Teresa de Calcuta, la vida es un regalo, aprovéchala. Vamos a terminar con energía la última pregunta, Ladis, porque te encargas de hacer a los vendedores mejores y para ser felices mientras hacen felices a sus clientes. Pero ¿qué pasa si la inteligencia artificial sustituye a los vendedores? Bueno, yo creo que eso no va a llegar. O sea, que sustituyan como tal, yo creo que no va a llegar. Yo siempre pongo un ejemplo y es que me acuerdo cuando yo como vendedor de calle, porque he sido agente de seguros, he vendido también temas de seguridad, he vendido gasóleo, yo he vendido muchas cosas. Pero cuando llegó la venta online, te hablo de hace 20 o 25 años ya, parecía que se iban a acabar los vendedores de calle y no se han acabado. Ahora llega la inteligencia artificial, ¿que va a sustituir a los vendedores? Yo creo que no. Lo que sí, y esto se lo he aprendido de un compañero muy experto en inteligencia artificial, es que te va a sustituir otro vendedor que sí sepa sacar partido a la inteligencia artificial, pero es distinto. En el modelo de venta en el modelo que tenemos en MRC, que yo enseño, bueno, pues ahora este fin de semana me voy a León, estoy con una empresa de viajes y tal.
Un proceso de venta, nosotros tenemos un modelo de 5 pasos, que es lo que hace cualquier vendedor ahora. Un primer contacto, hacer preguntas, hacerle una propuesta, salvar las objeciones y cerrar. Y el que diga que hay algo distinto a esto, miente. Le podemos llamar a unos autores de una forma u otra. Entonces, de ese orden que te digo, una bienvenida, una acogida, luego hacer una buena fase de indagación, a ver qué necesitas, y luego presentar la propuesta, eso podría sustituirlo una máquina. Pero cuando llegan las objeciones, que es el choque emocional, ahí no hay máquina que sustituya. Ahí es donde está la diferencia de un crack. Que tú detectes que no quieres comprarme esto porque tu cuñada te va a matar, como, por ejemplo, en inversiones que hablamos. Yo soy un asesor financiero y te estoy animando a que inviertas en mi entidad. Y que tú tengas una cuñada que está en Mafre, en otro sitio, y que yo llegue a descubrir que lo que te está preocupando para no hacer esto es lo que va a ocurrir con tu cuñada o tu hermana, eso no hay máquina que lo detecte. Eso es el hombre, el ser humano. ¿Y cómo salvas esa objeción? ¿Cómo salvas a la cuñada? La cuñada hay que decirle que es lógico, hay que empatizar mucho, esto no es que, y ponerte el primer ejemplo, porque todos lo hemos hecho. Yo me he comprado el coche donde mi hermano trabaja, pero ¿por qué no compartimos? ¿Por qué no? Lo que ella a lo mejor no te pueda dar, mira lo que... Bueno, eso hay formas de hacerlos, sin manipular, siendo honesto y siendo tal... Desde la empatía. Absolutamente, la empatía, que por cierto, ya que la sacas hay que poner un matiz. ¿Cómo definimos la empatía? Todo el mundo dice ponerse en el lugar del otro. Hay que añadir sin perder tu posición, tu identidad, porque un exceso de empatía es tan malo como una falta de empatía. Me he querido pegar el homenaje y te lo he contado. No, y además me ha encantado porque el matiz es súper importante. Es un matiz importante. Mira, sobre todo los vendedores. Un vendedor no puede caer en contagio emocional con el cliente, que le llora, qué tal. Entonces ahora te vienes a tu empresa, oye, hay que hacer un descuento que no puede y no le corresponde, no cumple los requisitos. Pues hay que ser asertivo, como hemos dicho, y saber empatizar con ese límite. Ladis, si me llevo tantos aprendizajes de esta charlita de un poquito menos de una hora que hemos tenido, no me quiero imaginar lo que tengo aquí para leer en casa y dedicado además. No. Hay mucho, de verdad que ahí creo que he recogido bien, van 5 ediciones, algo bueno debe tener el libro, y a mí me ha dado muchas satisfacciones, pero porque precisamente como estamos diciendo que hoy se lee poco, yo nunca quise hacer un libro de técnicas de ventas porque hay miles. Tú entras en internet, y esto no creo que haya tantos, una novela ambientada en los tiempos de hoy, del 2008 al 2010, que es cuando fue la crisis financiera, de un vendedor que no quiere vender. Y entonces y por eso se llama Querer para Vender. Cómo le voy dando puntos de apoyo bueno, no te voy a contar el final para que te lo leas. Y lo voy a leer 100% seguro. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por darme este ratito y por alegrarme el día, Ladis. A todos vosotros, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Hacemos lo mejor que tenemos para alegraros el día, pero también para ayudaros a conseguir vuestros sueños, cerrar los ojos y llevar la mano más adelante, porque lo podéis conseguir. Muchas gracias a todos y, como siempre os digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches.